Buenos días, mis hermanos. Espero que el Señor que estén todo bien. Qué alegría realmente ver cómo está la congregación toda llena. Tenemos, gracias al Señor, invitados nuevos que seguramente en el momento en que el pastor vaya a hacer lo que es las presentaciones, vamos a tener el gusto de conocerlo, ¿no? Hermanos queridos, abran su Biblia allá en Filipenses y vamos a leer unos cuantos versículos. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el 8. Primeramente vamos a hacer lo que es el reconocimiento bíblico. Vamos a tratar también, por supuesto, a sacar una enseñanza práctica para cada uno de nosotros, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8 dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos queridos, como muchos de nosotros conocemos la historia del apóstol Pablo, ¿no? Antes de ser, por supuesto, el apóstol Pablo, él era Saulo de Tarso, ¿no? Creo que la imagen de Saulo de Tarso puede representar a muchos de lo que antes solíamos vivir en nuestra antigua vida, ¿no? Él era una persona bastante soberbia, orgullosa, religiosa, y como tipo o como un ejemplo vemos a él montado en un caballo, persiguiendo a la iglesia de Cristo rumbo a lo que es Damasco, y teniendo carta, ¿no? Carta expedida por lo que eran el Sanedrín, los fariseos, para, por supuesto, perseguir a la iglesia de Cristo. Y él era una persona que pensaba que estaba haciendo una obra para Dios. Ese era el celo del que vemos nosotros que habla acá, ¿no? Él dice bien clarito en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿no? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si ustedes leen los versículos anteriores, van a ver que el contexto nos habla a nosotros de que habían ingresado, como en todo el ministerio prácticamente del apóstol Pablo, estas personas que andaban judaizando, ¿no? La palabra judaizar muchas veces creen que es un invento del cristianos. En realidad, si ustedes van al capítulo 2 de Gálatas, van a ver cómo el apóstol Pablo está allí implementando por primera vez la palabra judaizar. De manera que la palabra judaizar es bíblica. Estos judaizantes estaban ingresando también acá en la iglesia de Filipos y comenzaban, por supuesto, a ponerle carga a los creyentes, ¿no? A los nuevos nacidos en Cristo. Ustedes pueden observar en la actualidad, mis hermanos queridos, se ha levantado este tipo de movimiento judaizante, ¿no? Pero hay algo que es peor, en este tipo de sectas que están levantadas acá. Estos se hacen llamar judíos mesiánicos, dicen ser descendientes de las 10 tribus de Israel, la que supuestamente dicen que está perdida. Pero cuando uno analiza, como quien diría, el árbol genealógico, si quiere ver, no tienen absolutamente nada de israelita. Muchas veces con solo creer que hablan 2 o 3 palabras en un supuesto hebreo, ya se consideran justamente
israelita, ¿no? Hasta incluso han llegado al extremo, llegan al extremo, es tanta la religiosidad que hay en este tipo de personas, llegan al extremo de decir, bueno, que se van a circuncidar, van a circuncidarse. También llegan a cambiarse el nombre. Una persona que tiene un nombre y un apellido totalmente latino, de repente pasa a llamarse, no sé, Ben John Bosep, algo así. Algo parece cómico, pero lamentablemente es así como se cambian los nombres, ¿no? Y también se quieren circuncidar. Todo esto son actos externos que en aquellos tiempos los verdaderos judíos solían hacerlo porque así era la costumbre, así era la tradición, así era el pacto que ellos tenían. Pero todo esto ellos lo tenían como algo de mucha estima, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Por qué dice eso? Porque él era circuncidado. Él era circuncidado al 8º día, o sea, cuando era un bebé. Realmente él sí era un israelita, hebreo de hebreo. Hermano querido, todo esto son actos externos que muchas veces llevan a la persona, al ser humano, a confiar en esos actos externos y no en la obra salvífica del Señor. Continúa él diciendo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, que eso era algo ya muy importante. Ustedes se acuerdan cuando los fariseos solían atacar a nuestro Señor Jesucristo diciendo, nosotros somos descendientes de Abraham, somos de nuestro padre Abraham. ¿Por qué lo decían eso? Porque ellos solían creer que eso le abría la puerta de par en par para ir al cielo, con solamente ser descendiente de Abraham. Por lo tanto, podríamos decir que la hoja de vida, el currículum vitae de acá del apóstol Pablo era excelente, ¿sí? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Debe ser una de las tribus más fieles junto con la de Judá. Tremendo realmente todo lo que tenía él como ganancia, como mérito propio, ¿no? Hebreos de hebreo. O sea, su padre, su madre eran hebreos. Ustedes recuerdan los samaritanos, ellos no eran hebreos puros, por eso era el desprecio justamente que tenían los judíos hacia los samaritanos, ¿no? Pero él era hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo, una de las sectas más celosas que había en aquellos tiempos, que solían guardar la ley punto y coma. Si había alguien que podía jactarse de todo esto y decir yo merezco realmente el cielo, era justamente ¿quién? El apóstol Pablo. En realidad, si ustedes se ponen a estudiar mucho de lo que dicen, lo que eran los fariseos, ustedes van a ver que ellos realmente eran personas totalmente pulcras en la parte exterior. Solían cumplir la ley a rajatabla. Tenían buenas obras. Ustedes se acuerdan de Nicodemo, por ejemplo, un maestro de los fariseos, ¿no? Él era una persona intachable también, pero eso no alcanzaba, por supuesto, para ser un hijo de Dios. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Hay algo, mis hermanos queridos, que tiene que suceder en la vida de todos los seres humanos, y es justamente el encuentro personal que tenemos que tener cada uno con nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue el encuentro personal que tuvo el apóstol Pablo, montado en su caballo, soberbio, orgulloso, pensando que hacía la obra de Dios, pura religiosidad. Hasta que tuvo el encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro personal es quien le tumbó del caballo. Y a partir de ese momento, él tuvo un nacimiento. Por eso, luego nosotros vemos en el versículo 7 que dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Hermano querido,
¿Qué tiene usted por ganancia? Permítame que le haga esta pregunta y que lo confronte un poco. ¿Qué tiene usted por ganancia? ¿Qué ha puesto usted ante que las cosas de Dios? ¿Qué es lo que usted puede decir? Yo por esto merezco realmente la salvación. Yo tengo esto porque Dios me ha bendecido. Yo tengo esto y conozco más de la Biblia, por eso yo puedo mirar por encima de la cabeza a mi hermano. Hermano querido, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Muchos de nosotros hemos llegado con una soberbia atrevida, casi parecida a la de Satanás, a Cristo. Y hemos tenido un encuentro personal y duro con Él y nos ha demostrado qué tan cochinos y sucios estábamos. Y Él nos limpió con su sangre preciosa, nos redimió. Y hoy, gracias a ese sacrificio, estamos yendo a la presencia de Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos queridos? Hay un peligro también latente dentro de las congregaciones, y es justamente que muchas veces comenzamos a creer que somos mejores que nuestros hermanos, porque Dios quizá nos ha bendecido con algo que el otro no lo tenga. Quizás sea sabiduría, o quizás sea alguna riqueza, algún estatus social. De repente pasamos nosotros a olvidar lo que hizo Cristo y nos convertimos en religiosos. Por eso comenzamos a ver quizás al hermano porque no ha venido con zapatilla, o porque tiene un peinado extraño, o porque tiene cierta ropa que no es adecuada, entre comillas, para lo que es estar en la congregación. Y eso nos lleva a nosotros a estar en esa postura de querer juzgar a nuestro hermano y a convertirlo en religioso. El apóstol Pablo dice que todas esas cosas él lo tiene por basura, ¿no? Versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos amados en el Señor, hermanos queridos, apreciemos realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ustedes miren hacia atrás antes que el Señor llegue a su vida. Vean ustedes cómo están en este momento. Realmente tenemos como basura todas aquellas cosas que a nosotros nos hace sentir quizás más superior que al hermano, que a aquella persona. Hermano querido, tengamos todo eso por basura, por amor a Cristo y a nuestros hermanos. Que el Señor bendiga esta su palabra.